En esta ocasión pasé rápidamente solo unos momentos contigo, ya que me comentaban que les era muy difícil hacer el anillo mágico o el círculo mágico. En esta ocasión voy a utilizar este tipo de material. Es Sinfonía 3.5 milímetros. Vamos a tomarlo y voy a girar 1 y 2 veces. Así es como nos va a quedar. Detengo con el dedo medio y paso de esta manera. Este que tengo aquí, lo tomo, hago una cadena y así es como estaría yo cerrando. Puedes comenzar a tejer, voy a soltarlo. Por ejemplo, si vas a hacer un punto bajo, realizas una cadena y comienzas a tejer punto bajo, por ejemplo. Punto bajo, o puedes tejer también el punto alto. En esta ocasión te lo muestro con punto bajo y en un momento más realizo el siguiente. Una vez que ya tengas, por ejemplo, los puntos que necesitas para cerrar, así nos va a quedar hasta este momento. El del punto alto es el mismo proceso. Giro, detengo, paso, cierro, 3 cadenas y comienzo a tejer punto alto, tantos como necesitemos. Imaginemos que esta ya es la cantidad que necesitamos. Este es lo que se tiene que hacer. En mi caso es lo que me funciona y es más fácil. Podemos observar estos dos cordones. Uno queda en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. Voy a tirar y el primero que cierre, que fue el que está en la parte de abajo, ese es justo el que yo voy a jalar. Entonces comienzo con este a jalar y tengo que jalar este a que cierre el círculo contrario. Lo jalo que quede bien cerrado y solo con este, que fue mi principio, cierro. Y así de fácil yo termino con este círculo. Y puedo continuar tejiendo o en esta última cadena, porque van a quedar como unas 4 cadenas, pero no es así. En la última cadena cierro con punto deslizado y continúo tejiendo. El espacio es muy pequeño y así es como va a quedar. El del punto bajo es el mismo proceso. Una vez que ya tengo los puntos que necesito, jalo y el primero que se cierra, que fue este, es el que yo voy a jalar. Y lo que voy a hacer es tratar de cerrar el círculo contrario. Una vez que cerré, con este cordón donde comencé, jalo y así de simple puedo cerrar este anillo o este círculo mágico. Cierro, esta es la cadena de altura, la que se le realizó, y esta sería el punto bajo que se cierra y ya comienzo a tejer como corresponde. Espero que te hayan gustado. Nos vemos en el siguiente video.